Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. En el video de hoy vamos a estar dando respuesta a lo que dijo el activista Elaine Saralegui en la entrevista que le hizo el periodista Oliver Zamora. Esta entrevista ha traído una gran polémica en las redes sociales y queremos analizar todo su contenido. Si no sabes de qué estamos hablando, lo vamos a estar dejando la entrevista en la descripción del video, para que después puedas venir aquí a nuestro video y ver nuestro análisis. Antes de empezar, recuerda que somos José y Eli y este es otro de nuestros videos de nuestro ministerio Nosotros y Él, en donde estamos dando respuestas bíblicas siempre a todas las dudas que podamos tener en nuestra vida. Así que te recordamos que te puedes suscribir y puedes darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Sin más, comenzamos con este video. La entrevista a la llamada reverenda Elaine Saralegui ha traído gran molestia entre los cristianos, y es por esto que muchos han decidido pronunciarse en contra de sus palabras. Nosotros también lo estaremos haciendo en este video, pero antes de continuar tenemos que aclarar que nuestros criterios no son un ataque a esta activista, aunque estemos en completo desacuerdo con sus palabras. Tampoco es un ataque a la comunidad LGBT, y mucho menos este video tiene algo que ver con política. Dios conoce nuestros corazones, y los que nos conocen personalmente saben que estamos muy lejos de querer o de tener alguna intención de meternos en política. El único mensaje que deseamos predicar en este video es el de Jesucristo. Solo queremos poner nuestro punto de vista basado en las Escrituras, porque creemos que somos tanto responsables de lo que decimos como de lo que callamos. Para hacer este video nos han sido de gran ayuda las declaraciones oficiales de la Liga Evangélica y de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, a la cual pertenece nuestra iglesia. Lo primero que queremos aclarar son los errores doctrinales y bíblicos que fueron expuestos en esta entrevista. Y esto es por si a alguien le queda alguna duda de los apartados que están de la Biblia los argumentos del activista Elaine. El primer argumento en cuestión dice que todos somos criaturas de Dios y que por tanto todos podemos acceder a la divinidad. Es verdad que todos los pertenecientes a esta comunidad LGBT son criaturas de Dios igual que todos los seres humanos. Sin embargo, es importante aclarar dos cosas aquí. Todas las personas fuimos creadas o como hombres o como mujeres. Solo dos sexos. Y cuando Dios los creó con el objetivo de que se complementaran entre sí, dijo que esto era bueno en gran manera. Nadie nace con una orientación sexual. Esto es una elección de vida. Y esto se puede afirmar tanto bíblica como científicamente. También es importante aclarar que el acceso a la divinidad, o más bien a Dios, Jehová de los ejércitos, todopoderoso, eterno e inmutable, no es simplemente por ser criaturas creadas por Él. Nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo y gracias a su sacrificio. Si creemos en Él como Salvador de nuestra vida y reconocemos su señorío, es decir, si comenzamos a vivir una vida nueva y obedeciéndole. Jesús no puede ser Salvador de nuestra vida, sino también nuestro Señor. Su segundo error fue decir que la Biblia no condena la homosexualidad porque la palabra homosexualidad o homosexual no aparece en la Biblia. Este argumento es totalmente infundado y manipulador. Si bien la palabra homosexualidad es reciente, esto no quiere decir que su referente no aparezca en la Biblia. O sea, el hecho de que en la Biblia no aparezca el término homosexual no quiere decir que no se hable de los homosexuales. Solo que se le llama con otros nombres ya que la palabra homosexual no existía. Es el mismo referente pero con otra denominación. En algunas traducciones se han vertido estos términos griegos que se refieren a las personas que tienen un comportamiento homosexual con la palabra homosexual para que se entienda mejor lo que se quiere decir en este contexto. De hecho, en la Biblia no solamente se habla de ellos, sino también se condena su actitud, como estaremos viendo en un momento. El tercer error que comete en la entrevista es decir que la Biblia se escribió para un contexto determinado y para personas determinadas, y por tanto que sus verdades necesitan reformarse. Esto para nada es cierto. La Biblia es universal, es la revelación de Dios para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios da la ley directamente a Moisés. En el Nuevo Testamento nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios y como creemos que es un Dios inmutable, que no cambia, también confiamos en que sus palabras no se añejan ni pierden validez con el tiempo. Es cierto que determinados mandamientos y promesas en la Biblia fueron dados a una persona o un grupo determinado de personas en un momento específico. Por ejemplo, solo al pueblo de Israel se le dio la promesa que de su pueblo vendría el Mesías, el Salvador. Solo a los israelitas se les dieron leyes ceremoniales específicas para, por ejemplo, sacrificar a Dios o ser circuncidado. Estos son mandamientos que la misma Biblia dice que no se aplican a los no judíos.
Sin embargo, los pasajes que hablan de la homosexualidad están en contextos bastante claros y que son universales, o sea, aplicables a todo creyente, y no son solamente aplicables a los seres humanos de aquellos siglos, sino a los seres humanos de todos los siglos. El cuarto error que comete es menospreciar y eludir los textos que condenan la homosexualidad en la Biblia. En la Biblia se habla de homosexualidad en diversos pasajes. Podemos mencionar Génesis 19, 1 al 13, Levíticos 18, 22, Romanos 1 del 26 al 27, 1 Corintios 6 del 9 al 10 y 1 Timoteos 1, 10. De estos pasajes hablaremos más a profundidad en un próximo video. Pero antes queremos señalar varios asuntos importantes. Lo primero es que estos pasajes están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y demuestran verdades esenciales para toda la humanidad. En Corintios, por ejemplo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto no lo está diciendo solo para los corintios en este momento. Aquí está hablando como un principio general para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y se está refiriendo a todo hombre que tenga este comportamiento. En Romanos, por otra parte, se describe el comportamiento homosexual como antinatural. Y se dice que es producto de una vida pecaminosa. Y la única manera de ignorar estos pasajes simplemente es ignorando la Biblia, no confiando en ella como la palabra de Dios. Y aprovecho este momento para adelantarme un poquitico y decirles que este viernes vamos a estar hablando de si un cristiano puede ignorar la palabra de Dios. No hay manera posible de interpretar estos textos bíblicos alegóricamente, ya que están escritos de forma literal, con un lenguaje recto y no metafórico. El quinto error fue identificar a los eunucos que aparecen en la Biblia con los homosexuales. Los eunucos en la Biblia no son hombres homosexuales. Un eunuco era aquel que era castrado para servir en el harén del rey, es decir, donde vivían las mujeres del rey. La palabra eunuco está ligada a la abstinencia sexual. Cuando Jesús dijo que algunos hombres nacieron eunucos, no se está refiriendo a los homosexuales. Se está refiriendo a personas que por tener algún defecto físico de nacimiento no pueden tener relaciones sexuales, al igual que los que fueron castrados posteriormente para servir en un harén o los que simplemente decidieron no tener relaciones sexuales por causa de su ministerio. Si dijera que los eunucos de nacimiento son homosexuales, en el mismo capítulo de Mateo 19 no estableciera el plan de Dios para el matrimonio. Dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y juntos serán una sola carne. Sexto error: decir que el amor entre Ruth y Noemí y entre Jonathan y David es un amor homosexual. No hay ninguna evidencia bíblica para decir que el amor entre Jonathan y David iba más allá de una amistad, una gran amistad. Esta amistad quizás podríamos analizarla en un próximo video para desmentir una serie de mentiras infundadas en torno a ella. Pero por ahora solo diremos lo siguiente: la forma en que los antiguos expresaban sus sentimientos, ya fuera de amor fraternal o cualquier otro, era muy diferente a la actualidad. Eran otras convenciones sociales y los sentimientos se solían expresar con más vehemencia. Por tanto, es totalmente infundado decir que ha habido una relación homosexual entre David y Jonathan. Luego, no hay pasaje en la Biblia más claro que el pasaje de Ruth y Noemí. Lo primero que vemos en este libro es que Ruth es la nuera de Noemí. Esto es muy importante. A causa de la muerte de Elimelech, el esposo de Noemí, y de la muerte de los dos hijos de Noemí, Mahalón y Kelión, uno de los cuales era esposo de Ruth, la pobre Noemí queda desamparada con sus dos nueras. ¿Es esto lealtad de Ruth de quedarse al lado de su suegra Noemí, la madre de su esposo? Era, además de un gesto de amor, un gran gesto de misericordia. Con una anciana que de otro modo, y según el contexto, se quedaría completamente sola y abandonada a su suerte. Lo que declaró Ruth fue lealtad a Noemí hasta la muerte. Séptimo error: decir que la palabra paidos se refiere a un esclavo sexual. El significado de la palabra pais, según el diccionario bilingüe manual de griego clásico español de José M. Pavón de Urbina, es el siguiente: hijo, de ahí que en la Biblia también se usa para referirse a Jesús. También tenemos hija, niño,
niña, muchacho, muchacha, joven, esclavo y criado. El significado que tenemos aquí es el último, es decir, el de criado. Y si tiene alguna connotación, el uso de pais en este contexto para designar criado y que no se use otras palabras como por ejemplo oiktes, es la de estarse refiriendo propiamente a un esclavo joven, por la relación que comparte este significado de la palabra con sus otros significados, o sea, el significado de niño o joven. Este diccionario que les cito no es un diccionario bíblico, sino de griego clásico que recoge el léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento. Es un diccionario secular que no está redactado por cristianos, que por tanto creo yo que no tendría ningún problema de poner el significado de esclavo o criado sexual si así fuese. Sin embargo, no encontramos aquí este significado. Además de este, consultamos el diccionario Vine del Nuevo Testamento, el cual tenemos electrónico, y el diccionario conciso de griego español del Nuevo Testamento. Y en ninguno de los dos encontramos esta definición hecha por Elaine. Si usted que está viendo esto encuentra esta definición en otro diccionario, por favor, déjelo dicho en los comentarios para poder consultar el diccionario en cuestión. Nosotros consideramos que el contenido de esta entrevista es totalmente ilegítimo por las siguientes razones. 1. Por el desconocimiento o manipulación de las lenguas bíblicas y de los conceptos históricos que aparecen en ella. Tantos errores bíblicos que cualquiera con un mínimo de conocimiento puede desmentir. Como nosotros, que ni somos grandes teólogos ni nada por el estilo. Nos hacen pensar que para hablar de temas bíblicos, esta es la persona menos indicada. Segundo, las opiniones que plantea Elaine sobre la Biblia y la sexualidad son minoría y ni siquiera tenemos que citar ninguna estadística para comprobar esto. Ella misma lo dice en su entrevista. En tercer lugar, Elaine dice que los que asisten a sus congregaciones tienen un entendimiento más crítico de las escrituras y que las estudian en su contexto e igualmente tienen un sentido de la fe de manera comunitaria. ¿En qué se basa para decir esto? ¿Cómo puede afirmar que la mayoría de los cristianos en el país son poco críticos a la hora de estudiar las escrituras? ¿Cómo puede afirmar que nuestra visión de la fe es poco comunitaria? De hecho, ¿qué quiso decir cuando afirmó esto? En cuarto lugar, creemos que maneja datos históricos incorrectos. Las iglesias a las que se refiere, bautistas, metodistas, pentecostales, etc., no surgieron en Cuba en los años 90. Lo que pasó en esa época fue que las masas se volvieron a las iglesias porque en todo el país hubo un despertar espiritual. Las personas se acercaron más a las iglesias debido a la crisis económica de aquella época y a otros factores. Sin embargo, muchas, por no decir todas las denominaciones a las que ella se refiere son muchísimo más antiguas. Los bautistas de Cuba Occidental, por ejemplo, tienen una historia en Cuba de más de 100 años. Por último, todo lo anteriormente dicho pudiera no ser suficiente para hacer ilegítimo el contenido de la entrevista a Elaine Saralegui. Después de todo, ella tiene derecho a pensar como quiera e interpretar la Biblia como desee, incluso aunque use de manera errónea argumentos lingüísticos y contextuales. Como dijera Oliver Zamora en una publicación suya en Facebook, es una voz más que merece ser alzada. Correcto. Sin embargo, nosotros preguntamos, ¿por qué no se ha invitado a ningún otro ministro de estas iglesias evangélicas llamadas fundamentalistas a alzar su voz en la televisión? ¿Por qué solo se ha expuesto esta voz y no las demás? Existen tantos pastores instruidos en Biblia, teología, idiomas bíblicos y demás que pudieran perfectamente dar su erudita opinión sobre el tema. Más aún, todas las opiniones, todas las voces deberían ser escuchadas, aunque no tengan el mismo criterio. ¿Por qué esta entrevista es muy peligrosa para las iglesias evangélicas en Cuba? Es importante aclarar que la peligrosidad de esta entrevista está en mirar los focos de la audiencia directamente hacia las iglesias evangélicas. Y esto con el objetivo de que la población sea la que las considere como peligrosas y luche contra ellas. El contenido de esta entrevista pareció ser muy inocente, pero no lo fue. En primer lugar, al inicio de la entrevista mencionó la quema de las iglesias de su denominación, en un contexto en que se estaba hablando de rechazo de los fundamentalistas a ellos. Y si bien no dice ni en dónde fue ni quién fue el autor de estos crímenes, nosotros dudamos muchísimo de que esto haya sucedido en Cuba. Y si realmente pudo haber ocurrido algún hecho de esta índole, no fue llevado a cabo por cristianos, sino por personas llenas de odio, homicidas que también tendrán que dar cuenta a Dios por sus pecados. Sin embargo, el hecho de mencionar esto en un contexto en el que se está hablando de fundamentalismo confunde realmente y puede sugerir que los fundamentalistas son capaces de realizar
acciones como estas. También es peligrosa esta entrevista porque acusa directamente a los fundamentalistas de manipular las escrituras. Dice que usamos un literalismo selectivo para excluir a quienes a nosotros nos conviene. De esta manera está queriendo decir que nosotros queremos excluir o discriminar intencionalmente y que nos apoyamos para esto de los supuestos textos garrotes de la Biblia. ¿Con qué objetivo haríamos esto? No es un problema de conveniencia. Conveniente para todas las iglesias sería estar en la ola del mundo. Fuera mucho más fácil. Más difícil sería vivir cumpliendo los preceptos morales que la escritura dicta. Dice también que exponemos un mensaje de odio enmascarado con un falso amor. Déjenme decirles que no hay ningún odio. Las iglesias no enmascaran, las iglesias procuran sinceridad. Si tuviéramos que enmascarar algo, no nos pronunciaríamos públicamente. Nosotros amamos a todas las personas y el que define eso es Dios, que ve nuestros corazones. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. También manipula la situación diciendo que el tema LGBT divide a la iglesia, lo que es totalmente falso. La gran mayoría de las iglesias coinciden en su opinión con respecto a la homosexualidad. Saben que la Biblia la condena. También muy peligroso es que ella está haciendo un llamado a unirse en contra del fundamentalismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿unirse en contra de qué? ¿De nuestra forma de pensar? Nosotros no actuamos con odio hacia los homosexuales, y menos realizamos alguna acción peligrosa en contra de ellos. ¿En contra de qué se estarían uniendo? De lo que cada cristiano piensa a la luz de las escrituras. Creemos que nosotros también somos merecedores de la tolerancia que tanto se proclama en el siglo XXI. También utiliza peyorativamente la palabra fundamentalista, es decir, negativamente. Tal vez más adelante podamos hacer un video sobre la historia del fundamentalismo y el porqué de este movimiento. Por ahora solo vamos a dejar la pregunta en el aire. ¿Es malo ser fundamentalista? Según la Biblia, no lo es. De manera que sí, somos fundamentalistas y estamos muy orgullosos de este término. Por último, señala a los cristianos como una amenaza a la política de izquierda. Esto es muy pero muy serio. Los cristianos no somos ni de izquierda ni de derecha, somos cristocéntricos. Nuestros intereses están puestos en predicar el Evangelio. Nuestro deseo es el bienestar espiritual de nuestra nación, de nuestro pueblo y de nuestros gobernantes. Creemos que de todo lo que se dijo en esta entrevista, esto fue lo más peligroso. Queremos hacer un llamado a los cristianos a predicar el mensaje con amor, a manifestar compasión y misericordia y no odio hacia todas las personas, ya sea que piensen igual o diferente a nosotros. Si estuviéramos en el pecado, en el error nosotros mismos, ¿cómo nos gustaría ser confrontados? ¿Con rudeza y desprecio o con amor y compasión? Queremos exhortar a todos los cristianos a que estén preparados bíblicamente para defender lo que creen con mansedumbre, que no sean negligentes en el estudio de la palabra de Dios, para que puedan hacer frente a las mentiras de este mundo. Ahora es el momento de poner en los comentarios, la palabra de Dios es mi ancla firme. Y así también de compartir este video si quieres que otros lo puedan ver. Recuerda suscribirte y nos vemos este viernes con el próximo video. Bendiciones, chao.